y en esta ocasión le pedí a Pepe Peña que nos hablara un poquito, porque he estado platicando con él offline, y trae un proyecto interesante y un concepto de nuevas comunidades alternas. Ahorita nos da el título correcto, Pepe, y que nos explicara un poquito qué es lo que él está visualizando, porque dentro de todas estas crisis, todas estas malas noticias, ya no quiero ni leer el periódico y hablar del gobierno mexicano, da una depresión instantánea, ¿no? Pero en este caso también hay oportunidades, y entonces el chiste es que nos mantengamos optimistas y positivos dentro de todo este mar de malas noticias, porque hay quienes sí están tomando estas oportunidades. Entonces Pepe nos va a hablar un poquito de su visión de lo que está empezando a armar. Pepito. Muchas gracias, Memo. Hola, buenas tardes a todos. Soy José Peña de ADIP, Arquitectura, Diseño y Planeación. Primero que nada, Ulises, muchas felicidades. Sé el trabajo que has hecho en tantos años que llevamos aquí de conocernos en Monterrey. Hace creo que 15 años quisimos certificar el Torre Motomex. Desafortunadamente en aquel entonces todavía no era tan conocido este proceso. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, Memo. Sí, esta crisis en realidad para mí ha representado, fuera del tema, toda la parte trágica, ¿verdad? De todo el dolor que está viviendo nuestro país, una gran oportunidad profesional, si no es que la mayor, en mis 37 años dedicado al tema profesional como arquitecto. La historia básicamente son 4 puntos. Yo regreso de la Ciudad de México justamente el 15 de marzo, que es cuando inicia todo este tema del COVID. Ya, por ejemplo, el restaurante donde comimos el 14 de marzo en la Ciudad de México, que es un restaurante que normalmente tiene 400 comensales, tenía 40. Entonces, a mí en lo personal sí me tocó vivir esto de manera muy abrupta de un día para otro en la Ciudad de México, que fue donde fue el primer, no fue el primer contagio, pero donde la alarma sonó más fuerte, ¿verdad? Entonces, regresé yo a Monterrey el día 15, el lunes, pues fui a mi despacho y hablé con mi grupo de arquitectos y les dije, señores, lo que estamos haciendo o lo que habíamos hecho hasta hoy, creo que ya no sirve. Y se me quedaron viendo así como, ¿qué pasa con este loco? ¿Y por qué ya no sirve? Porque si hemos estado diseñando edificios de departamentos para 240 personas, perdón, 240 familias, y hoy por hoy tenemos un problema de higiene, de seguridad, de contagios y todo ese tipo de cosas, y yo creo que la gente buscará vivir en espacios más reducidos, en departamentos de 60, 80 familias, ¿no? Pasó el tiempo, empecé a pensar qué podía suceder con toda esta situación. Y afortunadamente el 23 de abril recibí una llamada de Memo, invitándome a todo este tema del regreso a los espacios de trabajo. Y por supuesto, llevo 37 años dedicado al tema del interiorismo corporativo. Dije, encantado de la vida, me sumo aquí en Monterrey y vemos cómo podemos sumar y ayudar. Empezó a pasar el tiempo, empezamos a tener las reuniones y bueno, empezamos a ver el tipo de foro que teníamos y resultó algo extraordinario que sucedió en ese momento fue tener información por parte de Gensler y Herman Miller en Hong Kong, en donde ya nos anticiparon con 2 meses de anticipación qué era lo que estaba sucediendo en Hong Kong, cuál era la problemática de entrar a los edificios, o sea, todo lo que sucedía desde el siquiera planear salir de casa en un lugar en donde la gente es muy disciplinada. Pasaron unos días más y recibí un artículo sumamente interesante de nuestros socios de EY con el título de ¿Cuál será la nueva normalidad? En ese artículo se definían todos los impactos que iba a tener este COVID en nuestra persona, en la parte comercial, en las oficinas, en hoteles. Todo esto que hemos venido platicando por meses tiene una descripción muy interesante de cada uno de esos impactos. Ahí Memo se los puedo volver yo a compartir, Memo, si gustas, y tú lo puedes compartir al grupo nuevamente, ¿no? Y después,
Alex Moya, en el 14 de mayo entré a un webinar del IPADE en donde estuvo Eduardo Osuna, el director general del banco. Mencionó que estábamos en tiempos de una crisis sumamente compleja, pero dentro de todo de lo que presentó, habló de dos puntos importantes. Y habló de que los que íbamos a sobrevivir teníamos que ser totalmente innovadores y creativos. Y mencionó también que recursos había muchísimos, pero que estos recursos serían asignados a proyectos sustentados y creativos, ¿no? Eh, Empezamos a vivir todo este tema de la pandemia. Tengo una hija mayor que trabaja en Arca Continental, también me la mandaron aquí a casa. Empecé a ver su trabajo en casa, mi otra hija en el TEC, sus estudios en el TEC, y empecé a notar cómo empezaban a cambiar nuestros hábitos. Todos los días empezaban a llegar cosas de paquetería, de diferentes cosas, la freidora de aire y la no sé qué, y la licuadora y la no sé qué del café. Entonces, o sea, una serie de temas se empezaron a generar. Entonces dije, tenemos la gran oportunidad de nuestra vida como arquitectos. ¿Y por qué? Porque en todos estos meses que hemos quitado el mito de que no se podía trabajar en casa, las empresas están totalmente conscientes de que se puede trabajar en casa. De hecho, Memo, si recuerdas, tuvimos una conferencia con una persona, un directivo de Axtel, en donde nos confirmó que Grupo Alfa, únicamente el 17% de la gente estaba trabajando en oficinas, en un Grupo Alfa. Esto evidentemente abre una oportunidad enorme a algo que en contrasentido de lo que hemos venido haciendo por muchos años. Yo llegué aquí a Monterrey en el 2001 y ese año hicimos el proyecto más importante en la ciudad en aquel entonces, el proyecto de consolidación del Grupo Financiero Banorte. ¿Te acuerdas, Elías? Ulises. En donde concentramos de 7 ubicaciones diferentes de Grupo Financiero Banorte, los metimos a un gran corporativo. Y bueno, resulta que hoy posiblemente estamos en el modelo inverso. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestra gente dentro de un mismo edificio se nos vaya a contagiar todos esos grupos, ¿verdad? Empecé a desarrollar una serie de estudios y propuestas, presentaciones, un poco como lo mencionaba ahorita Ulises, un poquito así de marketing de estos conceptos, y finalmente encontré que inclusive en Monterrey existen los terrenos dentro de la ciudad que se pretenden remodelar para crear lo que yo le llamo comunidades multifuncionales. ¿Y qué son esas comunidades? Comunidades en donde tengamos toda la parte de vivienda vertical, la parte comercial, la parte de pequeños hubs de oficinas, la parte de salud, que va a tomar un tema fundamental, pequeñas clínicas de salud. ¿Por qué? Porque no queremos ir a los grandes hospitales. El tema del virus realmente no sabemos cuánto tiempo estará con nosotros, y lo que sí sabemos es que ya somos tantos millones en el mundo que seguramente tendremos otro en alguna variación dentro de algún tiempo. Entonces, ¿qué queremos nosotros como padres de familia? Yo creo que la respuesta es muy simple, es proteger a nuestra familia, y sobre todo cuando son hijos pequeños. Si ya no necesitamos regresar o no necesitamos asistir todos los días a nuestras oficinas, entonces esto abre una oportunidad inmediata ok, entonces ya no tengo que vivir tan cerca de la ciudad o tan cerca de mi oficina, porque si voy a ir una vez a la semana, que yo creo que es el gran reto de las empresas, conservar el alma o el espíritu de las empresas, tendrán que encontrarle mecánica para que la gente se reúna en algún tipo de formato. Pero si ya no vamos a ir a nuestra oficina, entonces podemos vivir en los suburbios de estas ciudades. Hemos detectado ubicaciones sumamente interesantes en Monterrey, en León, en Guadalajara, Querétaro. Ya tenemos detectados y ya estamos comenzando a estudiar esos terrenos.
Y sucedió algo muy interesante también. Contacté a un muy buen amigo en La Paz, Baja California. Le mandé mi presentación y me dijo, Pepe, aunque no me lo creas, el gobierno, aquí el gobierno de La Paz está trabajando en rehacer toda la parte del centro de la ciudad, porque no conozco La Paz, pero aparentemente el centro no es muy bonito. Fuera de que tiene unos lugares muy bonitos en la playa, aparentemente el centro no es muy bonito, ya es algo muy viejo y son lotes muy pequeños. Entonces lo que van a tratar de hacer es rehacer toda esa lotificación del centro para generar todas estas comunidades y, y hacer que el americano, el europeo, se quede a invertir y a vivir en La Paz, en lugar de que se vaya a Los Cabos, que es o a San José del Cabo, que son destinos muy comunes para los americanos y europeos. Entonces, este proyecto de las comunidades resulta que tuvo un impacto o puede tener un impacto en un gobierno, ¿no? Porque es la manera de generar ingresos. Evidentemente, primero tenemos que desarrollar todo este proyecto. Necesitamos los recursos por parte de BBVA Bancomer para iniciar y después vendrán todo lo demás, ¿verdad? Pero creo que lo fascinante de todo esto es que todos en nuestra ciudad donde estemos ubicados hemos visto cómo se ha reducido el tráfico vehicular. Creo que esta es la gran oportunidad. Le mandé yo a Memo el artículo que escribí en El Norte en junio para que se los comparta a todos ustedes. Es la gran oportunidad que le tenemos que dar a los jóvenes de dar un cambio de rumbo a lo que no fuimos nosotros, no fue nuestra generación la que decidió que teníamos que movernos a las grandes ciudades. Esto inició hace mucho tiempo. Pero yo creo que de esta manera podemos ir creando esos suburbios cercanos, más cercanos a la naturaleza, más cercanos a la natural, más cercanos a la salud, ¿no? Esa es la oportunidad que hoy por hoy tenemos para darles no solamente a jóvenes, a gente como, en mi caso, que ya tengo cerca de 60, y también en esos proyectos integrar a la gente de tercera edad, en donde, a pesar de que existen esos pequeños edificios o pequeñas casas donde puedes ir de retiro, la realidad es que hoy la gente, ya vamos a llegar a los 100 años todos, y la gente se retira a los 70 y se desconecta totalmente de la sociedad. Entonces, también podemos tener ese componente donde la gente adulta, los abuelitos, ¿no? puedan vivir de una manera digna. En realidad, todos estos componentes ya existen en lugares como estos, ¿no? Hay una ciudad, no sé si conozcan en Guatemala, que se llama la ciudad de Gran Calayá. Es una ciudad totalmente nueva, paralela a la ciudad, porque la ciudad de Guatemala es terrible con el tráfico, peor que la Ciudad de México. Más tráfico que en México, pero además lleno de motocicletas, como en China. Entonces desarrollaron una ciudad paralela, peatonal, con todos los servicios, con toda la infraestructura, y la gente ya vive en esa ciudad, o sea, no necesita ir a Guatemala. Entonces nuestra propuesta es, ya tenemos identificados, como les comentaba, en Querétaro, Guadalajara, zonas en donde podemos crear ese nuevo desarrollo cercanos a fuentes de trabajo, o cercanos al aeropuerto, o cercanos a ese tipo de infraestructura que te permitan desarrollar ciudades nuevas. Pues Y muchas gracias, Pepito. realmente ha sido muy interesante la Muy, respuesta que hemos encontrado. muy interesante. Tenemos 3 minutitos, si alguien quiere comentar. Está muy interesante, Pepe. Luego te busco para que me platiques más. Está súper interesante. Sí, con todo gusto, George. Memo les va a compartir el artículo que publiqué. En verdad, este grupo que tenemos es sumamente interesante porque esos proyectos van a requerir de casi todas las disciplinas que aquí tenemos, ¿no? Por eso yo sí creo que el valor del grupo es sumamente interesante. Hoy no estamos diseñando todavía eso, estamos haciendo los análisis financieros, pero en la eventualidad, y un poco como lo mencionó Ulises, ahorita nadie está certificando proyectos porque realmente esas certificaciones son para la operación, pero eventualmente vamos a requerir de todas las especialidades de ustedes para desarrollar esos grandes proyectos.